Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno y la Superintendencia del Mercado de Valores, les damos la más cordial bienvenida a esta charla denominada Financiamiento de una empresa a través del mercado alternativo de valores. Por parte de la Superintendencia de Mercado de Valores está presente el equipo de la Intendencia General de Orientación y Educación Financiera, Andrea Maldonado, Javier Matos y Gonzalo Junco Luna. Para ello invitamos al señor Javier Matos, quien dará el saludo a nombre de la IGOEF. Adelante, señor Javier. Buenas tardes, disculpen, es Gonzalo Junco. Bueno, buenas tardes nuevamente y vamos a agradecer a al presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, al ingeniero Juan Pedro Fredes Pineda, por haber facilitado las gestiones a través de la coordinación de capacitación para hacer realidad esta charla virtual que hoy nos cita en esta plataforma. Gracias a cada uno de los participantes también. Y hacemos extensivo desde el equipo de IGOEF el saludo de nuestro superintendente del mercado de valores, el doctor Sósimo Juan Pichigua Serna, y también de nuestra intendenta general de orientación y educación financiera, la señorita Neri Salas Acosta. Esta charla virtual se desarrolla como parte de las actividades de difusión de la SMB sobre alternativas de inversión y financiamiento que existen en el mercado de valores. Así es que esperemos que esta charla sea muy productiva para cada uno de ustedes y vamos a comenzar nuestra actividad. Muchas gracias. Gracias, señor Gonzalo Junco. Bien, ahora sí vamos a presentar a la expositora Daimi Diana Ruth Ampa, Mauricio, sí, supervisora de Bonifacio. sus audífonos, sus micrófonos, por favor. Ya, Daimi Diana Rute Ampa, supervisora de banca de inversión de BNB Valores Perú, S.A. Sociedad Agente de Bolsa.
Ella es economista titulada por la Universidad Nacional de San Marcos. Cuenta con diversos estudios especializados en finanza y mercado de valores. Tiene experiencia de más de 5 años en el mercado de capitales. Actualmente es supervisora de banca de inversión y representante bursátil de renta fija y renta variables en BNB, Valores Perú S.A. Daimi Ruth también es miembro de la LASPAU Academic and Professional Programs for the Americas Yo no y quiero verlo posee normal. Mira, formación en liderazgo en media hora va a estar innovación ahora. y No me emprendimiento, he visto, ¿no? así como políticas académicas e infraestructura por Harvard University. Les pedimos a los participantes, por favor, que tengan apagados sus micrófonos. Asimismo, cualquier inquietud, interrogante que tuvieran, lo realizarán al finalizar la exposición. Adelante. De acuerdo, Miluska. Muchas gracias por la presentación y el pase. Igualmente, Gonzalo. Efectivamente, llevo laborando más de 5 años en BNB Valores Perú, que es una sociedad agente de bolsa regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores. Una vez más, agradecerles por la invitación. Desde nuestro frente nos sentimos encantados de participar en este tipo de eventos, puesto que compartimos la misma finalidad, que es justamente dinamizar el mercado. Agradecería a Gonzalo que me ayudes con la presentación. Siguiente diapositiva, por favor. Iniciaré esta presentación hablándoles brevemente sobre nosotros y lo que hacemos. Como le bien mencionamos, pertenezco a BNB Valores Perú, que es parte del grupo BNB especializado en brindar servicios financieros integrales a sus clientes. El grupo BNB es administrado netamente por capital privado boliviano, aunque su nombre quizá no dé alusión que forma parte del Estado o algo que ver con el gobierno, pero no, no es así. En Bolivia tenemos presencia con el Banco Nacional de Bolivia, que es la institución financiera más importante de dicho país. Cuenta con 150 años de vida institucional y a lo largo de los años viene siendo galardonado en diferentes premios como mejor banco, como mejor entidad financiera para trabajar y a su vez también vienen siendo galardonados sus ejecutivos y su alta equipo directivo como personajes influentes en dicho país. Cuenta con una sociedad administradora de fondos de inversión, también con una empresa de leasing, una casa de bolsa en Bolivia. Acá en Perú llegamos hace 15 años con una filial, una casa de bolsa también denominada BNB Valores Perú, y desde el año pasado tenemos presencia en Paraguay, también con una casa de bolsa y una administradora de fondos de inversión. Siguiente, Gonzalo. Eh, Como bien lo indiqué, somos una sociedad agente de bolsa que se encuentra regulada por la SMB desde el año 2006, año en el cual se autorizó a la sociedad como agente de intermediación. Nuestros principales servicios son el de estructuración y colocación de valores, el de corretaje bursátil y el de representante de obligacionistas y custodia. Llegamos en el año 2006 bajo la denominación de Solfin. En dicho entonces, fuimos administrados por capital peruano y capital boliviano, pero a lo largo de los años, en el 2011, el grupo financiero BNB adquirió el 100% del accionariado de la sociedad. En el año 2013 fuimos la primera sociedad agente de bolsa en estructurar y colocar el primer programa de instrumentos de corto plazo, conjuntamente con el emisor agrícola Chavín de Huántar, en el segmento de mercado denominado MAF o Mercado Alternativo de Valores, que es justamente el segmento que hablaremos en esta exposición. En el año 2017 nos inscribimos como emisores de la Bolsa de Valores de Lima y a lo largo de los años hemos seguido las tendencias y coyunturas a nivel local e internacional, habiendo pasado por un proceso de digitalización y de web en el año 2018. Post pandemia activamos el plan de trabajo remoto y a su vez nos fuimos consolidando en nuestros servicios. Ok. A su vez nos fuimos consolidando en nuestros servicios en el año 2021, siendo la principal sociedad agente de bolsa con mayor porcentaje de emisores inscritos en el mercado alternativo de valores. Asimismo, los otros servicios como del de representantes de obligacionistas ha crecido de manera significativamente en los últimos años. Siguiente, Gonzalo.
Ahora sí, entrando en materia, he decidido dividir en 4 puntos la siguiente exposición. En primera instancia, hablaré sobre el mercado alternativo de valores, sobre sus requisitos, sus costos y sus beneficios. Conversaremos sobre el proceso para la estructuración y colocación de valores. Desarrollaremos las 5 etapas. Les mostraré algunas cifras para sacar algunas conclusiones de la evolución del MAF y conversaremos sobre las acciones futuras en el MAF. Por favor, les pido que puedan tomarse la libertad de interrumpirme en el momento que ustedes lo creen conveniente para absorber algunas consultas. Siguiente, Gonzalo. De acuerdo, el mercado alternativo de valores. Siguiente. El mercado alternativo de valores es un segmento de mercado creado en el año 2013 con mayor flexibilidad regulatoria y económica para que empresas medianas domiciliadas en Perú, con ingresos anuales promedio menores a 350 millones de soles o su equivalente en dólares, obtengan financiamiento en el mercado público al tiempo que mejoran su gestión y gobierno corporativo. Pongamos un poco en contexto. Esta iniciativa de creación del MAF por parte de la BBL se desarrolló en un contexto económico en que las pymes enfrentaban dificultades para acceder a sus fuentes de financiamiento, como préstamos bancarios tradicionales o emisiones en el mercado principal de valores en dicha época. En el año 2013, la economía peruana estaba gozando de un crecimiento sostenido en comparación a sus pares de la región. Sin embargo, eran las grandes empresas quienes eran los principales beneficiados por dicho auge. Justamente la creación del MAF buscaba abordar esta brecha al proporcionar un mercado alternativo que permitiera a las pymes acceder al financiamiento bursátil de una manera más accesible y flexible. En dichos años, cuando era como proyecto la creación del MAF, en ese entonces la BBL buscó experiencia internacional y el intento de llevar a las medianas y pequeñas empresas al mercado de capitales no es un patrimonio exclusivo del Perú. Experiencias existen en otros países, como por ejemplo en España, con los dos mercados, el mercado alternativo bursátil y el mercado alternativo de renta fija. También existe... Uy, A comprar ya, bien. a ver, Gonzalo, si me Por podrías favor, apoyar. si cancela su micrófono o al administrador Ah, de la ok, sala, si restringe el uso de los micrófonos, sería genial. Muchas gracias. ok, de acuerdo. Como les mencionaba, experiencia de llevar empresas al mercado, de medianas o pequeñas, al mercado de capitales, surgieron experiencias de otros países, como en el caso de España, con 2 tipos de mercados, y en el caso de Reino Unido, también con un mercado Alternative Investment Market. Es más, me gustaría compartirles un poco sobre una información que revisando con el equipo justamente para este tipo de eventos, y es que a cifras cerradas a diciembre de 2023 por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, menciona que el número de empresas activas registradas en el Directorio Central de Empresas y Establecimientos fue más de 3.300.000. Y de estas, el 99% está compuesta por las MIPES, es decir, que el 94, un poco más del 94% está compuesta por microempresas, 5% por pequeñas empresas y 0,2% por medianas empresas. Es decir, que hay más de 6.000 empresas medianas en el Perú, de los cuales, y dependiendo desde la óptica que quisiéramos ver, existe un buen número de emisores potenciales. Cifras hay muchas por varias instituciones, como por ejemplo, según la Cámara de Comercio de Lima, dice o menciona que existen 2.000 empresas emisoras potenciales. Según el listado PRICO de la SUNAT, abordan alrededor de 1.000 empresas y algunos cálculos efectuados en algunas conferencias que escuchaba de la Superintendencia de Mercado de Valores afirman que hay alrededor de más de 300 empresas. Entonces, es claro que sea cual sea la cifra escogida que quisiera vos escoger, por decirlo así, existe una masa crítica que podría ser inducida a entrar al mercado de capitales. Sin embargo, esta alternativa a la fecha sigue compitiendo frontalmente con el mercado bancario. La finalidad de la exposición es justamente romper con los mitos de entrada al mercado de capitales y explicarles un poco de los beneficios que esto implica. Gonzalo, siguiente, por favor. Ok, las empresas MAF reúnen 3 características principales. Uno, que sus ventas anuales deben ser menores a 350 millones de soles o su equivalente en dólares en promedio los últimos 5 años.
Segundo, que sean empresas domiciliadas en Perú. Y tercero, que sean empresas no obligadas a estar inscritas en bolsa según reglamento. En este recuadro podemos ver un comparativo sobre los requisitos en los diferentes segmentos de mercado comparado con el mercado principal. El primer punto indica sobre las ventas anuales promedio. Como bien lo acabo de indicar, en el MAF es hasta 350 millones de soles, mientras que en el mercado principal no hay un límite. En ambos casos es dirigido al público en general. En el caso de la memoria anual para una empresa que desea ingresar al mercado, en el mercado principal debe presentar de los 2 últimos ejercicios, mientras que en el mercado alternativo de valores del último ejercicio. En el caso de la adopción de las buenas prácticas del buen gobierno corporativo, en el mercado principal debe estar ajustado desde el inicio, mientras que en el MAF hay, digamos, una tolerancia que a partir del tercer año siguiente de la primera fecha de colocación. Sin embargo, al momento que se presenta el expediente, la sociedad o empresa debe enviar una carta a la Superintendencia de Mercado de Valores indicando el estado de ajuste a esos lineamientos del buen gobierno corporativo. En el caso de la clasificación de riesgo, para el mercado principal exigen 2 informes, mientras que para el MAF exigen, entre comillas, un informe. Aquí me quiero detener un poco porque la normativa indica que para emisiones de corto plazo, la empresa no estaría sujeta a presentar el informe de clasificación de riesgo siempre y cuando la empresa esté en categoría normal en las centrales de riesgos de la Superintendencia de Bancas y Seguros en los últimos 12 meses. Sin embargo, en la práctica, todas las empresas que han emitido con clasificación de riesgo, puesto que esta es una característica fundamental para los inversionistas a la hora de justamente de invertir en los valores. Sin embargo, hay una experiencia de un emisor que se retiró esta obligación, pero ya fue en los últimos momentos antes de deslistarse. Ok, en el caso de la presentación de estados financieros anuales auditados, en el caso del mercado principal, exigen de los 2 últimos ejercicios, mientras que en el MAF del último ejercicio. Una vez ingresado el expediente y aprobado el expediente y el emisor haber estado inscrito, la periodicidad de presentación de los estados financieros de situación en el mercado principal es trimestral, mientras que en el MAF existe pues se podría elegir la periodicidad, ya sea trimestral o semestral. Normalmente los emisores inscritos actualmente tienen la periodicidad semestral elegida. En el caso de las normas de estados financieros, en el mercado principal exigen estar adecuadas a la NIF desde un inicio, mientras que en el MAF, en caso no estar adecuadas a la NIF, podrían presentar unas declaraciones juradas en donde se comprometen que para el siguiente ejercicio de presentación de estados financieros auditados estarán adecuadas. En el caso de los costos de emisión, en el mercado principal se rigen al tarifario regular, mientras que en el MAF existe un 50% de reducción. Con respecto a los plazos de aprobación del expediente, en el mercado principal es de hasta 30 días hábiles, mientras que en el MAF es hasta 15 días hábiles. En ambos casos, podría ampliarse dependiendo la complejidad de la estructura y también si la SMB observa el expediente y da unos días o plazo adicional. La comunicación de hechos relevantes por el regulador en ambos casos es estricto o obligatorio. Y en el caso de régimen sancionador, en el mercado principal es estricto, mientras que en el MAF es especial. Siguiente. Ok, este es un cuadro comparativo de los costos de emisión de las tarifas de inscripción y mantenimiento para instrumentos de renta fija, tanto en el régimen general como en el MAF. Veamos el cuadro de abajo. Si una empresa quisiera entrar dentro de este segmento MAF en un programa de bonos o instrumentos de corto plazo, deberá pagar a la BBL un porcentaje de 0.01875% sobre el monto inscrito en los registros. Como vemos, es hasta un 50% de reducción con respecto al régimen general. Acá Bali deberá pagar un único pago de $85 y a la superintendencia un pago total de 1.647 soles que corresponde a los 3 TUPAS, 124, 145 y 148, como lo indica la nota de pie de página. Sobre el caso del mantenimiento,
En el caso de la BBL deberá cancelar un porcentaje mínimo de 0.010% o una retribución mínima de 100 soles. En el caso de Cavalli, un porcentaje 0.01% sobre el monto colocado y registrado en un rango de 85 y 255. Y en la SMB no hay un pago de mantenimiento, esto lo ha reducido a cero. Esta información ha sido recopilada de los tarifarios de las instituciones señaladas. Sin embargo, cabe precisar que esos no son los únicos costos de la emisión. Se debe considerar costos de los otros actores que participan dentro de la emisión, como por ejemplo del estudio de abogados en el caso del informe de due diligence o el caso de una empresa clasificada de riesgo. También, en caso de la estructura cuente con garantías y necesita la presencia de un fiduciario y además de los costos del estructurador y el agente colocador. Siguiente. Ok, hablaremos sobre los beneficios del MAF desde el punto de vista inicialmente de los emisores. Uno de los principales beneficios es el acceso a mayores montos y menores tasas de financiamiento. Según la BBL, menciona que las empresas que han emitido en el MAF reportan ahorros de entre 20% a 45% en el costo de financiamiento. Cada vez que tocamos el MAF, hablamos siempre de un caso de éxito que es de Agrícola y Ganadera Chavín, que fue justamente uno de los iniciales emisores en este segmento. Y es que Chavín, cuando ingresa al mercado alternativo de valores en el año 2013, tenía un costo financiero de alrededor del financiero bancario, ojo, alrededor del 10%. Una vez que Chavín ingresa al mercado y a la fecha, ya desde 2013 hasta la actualidad, ha levantado más de 30 millones de dólares, las tasas han variado desde la mínima en 4%, que fue más o menos en los años 2017, hasta la máxima a 7.5%, que ha sido después de pandemia. Es más, la última colocación que ha sido la semana pasada por $500.000 ha obtenido una tasa de 6.5% que aún sigue siendo competitiva en el mercado. Entonces, lo que supone es que las empresas que ingresan al mercado de valores es que éstas adquieren un poder de negociación frente a bancos y financieras, resultando muchas veces en la obtención de mejores condiciones financieras. Asimismo, se crea una menor dependencia frente al sistema financiero, puesto que permite a la empresa emisora enfrentar con mayor ventaja escenarios de estrés financieros en donde las instituciones financieras podrían dejar de prestar apoyo financiero, lo que sucedió en pandemia con muchas empresas. Otro de los beneficios del MAF es la diversificación de fuentes de financiamiento, como bien lo indico, la flexibilidad de requisitos y costos para la emisión y el listado de valores, como lo hemos visto en la anterior lámina, mayor exposición y prestigio frente a clientes y proveedores. En este punto quisiera detenerme, puesto que instituciones como la BBL o la SMB realmente hacen esfuerzos para llevar a vitrina, por decirlo así, a las empresas nuevas emisoras. Hacen campañas de difusión en redes sociales, acceden a notas de prensa y entonces realmente la empresa sale a relucir, por decirlo así, o sale a estar en boca de los actores de mercado. Asimismo, se crea una mayor transparencia y oportunidades de negocio y se refuerza las buenas prácticas de gobierno corporativo. Siguiente, Gonzalo. Estudios indican que la implementación de las prácticas integrales de gobierno corporativo mejora en un 2.5% la rentabilidad de las empresas. Es que realmente las buenas prácticas del gobierno corporativo son un más, por decirlo así, si se quiere entrar al mercado de capitales local. Sin embargo, dado que su adopción cuesta y toma tiempo, muchas medianas empresas se suelen preguntar ¿por qué tomarse ese trabajo? Y la respuesta es simple. Las prácticas del buen gobierno corporativo aseguran, uno, credibilidad y otro, confianza, lo que a su vez hace reducir el riesgo y disminuye el costo financiero y mejora la percepción de la empresa frente a sus stakeholders. Debe enfatizarse que más que un costo, esta es una inversión. Y las principales ventajas son las siguientes. Que protege a los derechos de los inversionistas, que existe un manejo eficiente de recursos, hay mayor competitividad
mayor transparencia y equidad de la información, mejor entorno para realizar negocios y un desarrollo sostenible a largo plazo. Siguiente, Gonzalo. Y por el lado de los inversionistas, los beneficios MAF es que estos adquieren mayor diversidad de instrumentos de inversión, adquieren instrumentos de buen rendimiento. Más adelante veremos algunas cifras del rating de los montos colocados hasta el momento. Genera mayor oferta de emisores con mejores estándares de gobernanza y gestión y que estos emisores en los que invierte son supervisados. Siguiente, Gonzalo. En caso alguien no tenga alguna consulta, podríamos continuar. Me comentan, por favor. Creo que no hay consultas. Ok, continuamos entonces. Siguiente, Gonzalo. Ok, en este punto hablaremos sobre el proceso de financiamiento. Convencionalmente, el proceso que sigue una empresa que emite en el mercado de capitales está dividido en 4 etapas. Estructuración, en el cual la empresa conjuntamente con el emisor determina los términos y condiciones de la emisión. Inscripción, en donde se inscribe el instrumento en la SMB y la BBL. Colocación, en la cual se subasta el instrumento y por último, emisión, donde el instrumento es entregado al inversionista y el dinero a la empresa emisora. Sin embargo, para una firma que recién está entrando al mercado, el proceso descrito anteriormente habría que agregarle una etapa adicional que se denomina preparación. En esta etapa suceden las denominadas 3 Cs: la de conocimiento, la de convencimiento y la de cumplimiento. La primera C de conocimiento abarca entender el mercado de capitales. La segunda de convencimiento, por su parte, significa estar claros que el mercado de capitales es una opción válida como fuente de financiamiento. Y la tercera C de cumplimiento denota la adecuación de los procesos de la empresa a las exigencias del mercado de capitales, incluyendo la presentación de información financiera y la adopción a las buenas prácticas del gobierno corporativo. Justamente es esta etapa de preparación la que va a determinar en sí el plazo de entrada al mercado. Nosotros estimamos unos 3 a 4 meses, pero esto va a depender de la fluidez de la información con los actores de mercado, no solamente con el estructurador, sino también con, por ejemplo, con la clasificación de riesgo, con el estudio de abogados, en caso la empresa aún no esté auditada, con los auditores externos, fiduciario, etcétera. Y es más, si lo vemos a simple vista, estas 5 etapas, es fácil de identificar los principales problemas que enfrentan las empresas al momento de ingresar por primera vez al mercado. En la etapa de preparación se encuentra la falta de la cultura financiera y la no adopción de las buenas prácticas del gobierno corporativo. En la etapa de estructuración se ubica el costo versus el tamaño de la emisión. Y por último, la relación riesgo-rentabilidad surge en la etapa de colocación. Siguiente. Ok, desarrollaremos uno por uno las etapas del proceso, inicialmente por la preparación, que es la preparación para acceder a condiciones óptimas al mercado. En esta etapa se ven diferentes puntos, tantos como el contar con un plan estratégico que justamente nosotros, cuando nos reunimos con las empresas que inicialmente van a o desean salir al mercado, y es que nosotros le indicamos que es importante que la salida al mercado esté dentro de un plan estratégico y con metas específicas de corto o mediano plazo. ¿Ok? En el caso de los estados financieros auditados, en caso no tener estados financieros auditados, en esta etapa se coordina justamente o se selecciona a la empresa auditora para que pueda ordenar sus cuentas, sus cifras. Se revisan los lineamientos del buen gobierno corporativo y para ello también se arman a los ejecutivos profesionales que van a estar frente de este nuevo proyecto, por así decirlo. También se revisa el sistema de información general, se fortalece el directorio como uno de los lineamientos del buen gobierno corporativo, se revisa la estructura organizacional
Y por último, se hace un ordenamiento legal y societario. Siguiente, Gonzalo. En la etapa de estructuración, en esta etapa se reúnen los actores de mercado, como en el caso del estudio de abogados. En algunos casos, estos forman parte de la revisión de los documentos de emisión y muchas veces los firman, o simplemente para un informe de due diligence antes de entrar al mercado. Con los auditores, como ya lo hemos comentado anteriormente, con la empresa clasificadora de riesgos, con la figura del representante de obligacionistas en caso la emisión sea de largo plazo, y se empieza a preparar el expediente para la Superintendencia de Mercado de Valores, y en el caso de BBL y Cavalis se empiezan a revisar los requisitos como algunos contratos de intermediación conjuntamente con ellos. En esta etapa de estructuración se define, como hemos indicado anteriormente, el tipo de instrumento que más se adapte en monto, plazo, moneda y garantías otorgados a los requerimientos del capital del emisor. Siguiente, Gonzalo. En la siguiente etapa, que es la inscripción, la empresa solicita a la SMB la inscripción de los valores y el registro del prospecto de emisión en el Registro Público de Mercado de Valores. En esta etapa, el expediente, que está conformado por los 4 documentos de emisión, que es el prospecto marco, su respectivo complemento, el acto marco y su respectivo complemento del acto marco, conjuntamente con una serie de declaraciones juradas y formatos, además de el informe de clasificación de riesgo, la memoria anual, los contratos de garantía, y unos cuantos documentos que quizás ahorita se me están pasando, pero es una serie de documentación que forma parte de un expediente y se ingresa a la Superintendencia de Mercado de Valores. Los 4 documentos principales que le hablaba, el prospecto marco y el acto marco, hace referencia al programa, a las obligaciones, riesgos, características, mientras que los complementos hacen referencia a la emisión. La empresa desde ese entonces asume la obligación de proporcionar información al mercado. Siguiente, Gonzalo. Ok, en la etapa de colocación, que es donde se subasta el valor en el mercado, existen unos pasos previos a la colocación con la Bolsa de Valores de Lima y con Cavali. En el caso de la Bolsa de Valores de Lima, se lista también el programa y las emisiones, se solicitan los códigos que son como un identificador, un DNI, por decirlo así, de los valores que se van a negociar, y se tramita con Cavali la anotación en cuenta de los mismos. En los pasos para la colocación se define la estrategia de colocación, la fecha, en qué momento se va a colocar, en cuál es el monto inicial de colocación, el plazo. Se preparan los materiales de venta, de difusión. Se realizan presentaciones con potenciales inversionistas seleccionados o los denominados roadshow, y se espera la colocación de la emisión. Siguiente, Gonzalo. Días previos a la colocación de valores, se envía el aviso de oferta a la Bolsa de Valores de Lima para que lo pueda publicar en su página web y en su boletín, y también se sube como hecho de importancia en la Superintendencia de Mercado de Valores. Este aviso de oferta está compuesto. Justamente esa es la primera página, lo que les estoy mostrando. Va el logo de la empresa, el nombre del emisor, identifica el número y el monto del programa, en este caso es el segundo programa de Chavín, identifica la emisión, en este caso es el tercero, y en las siguientes páginas van a mostrar las características del valor. Se describe el mnemónico, se describe el ISIN, que son los códigos proporcionados por la Bolsa de Valores de Lima, se describe la fecha de colocación, se describe el plazo, la moneda, el monto total a subastar, el mecanismo que se va a subastar, qué tipo de subasta se va a elegir. En este caso puede ser subasta holandesa, que es la clásica, se ordena de forma ascendente y se determina en corte el monto y la tasa, o por el mecanismo book building, que es de manera discrecional, donde el emisor y el agente colocador determinan, sin importar el orden de entrada de las órdenes, el precio y el monto, perdón, la tasa y el monto. Siguiente. Y bueno, y por último era la etapa de la emisión, en donde los fondos ya llegaron al emisor y los inversionistas ya tienen en propiedad sus valores.
Antes de seguir al siguiente punto, no sé si tienen alguna consulta. Ok, ok, gracias Gonzalo, seguimos. Ok, en las siguientes láminas les voy a mostrar algunas cifras y sacaremos juntos algún tipo de conclusiones de lo que ha sido hasta el momento el mercado alternativo de valores. Como podrán ver, estos son los logos de las empresas que han emitido actualmente, hasta la fecha, perdón, desde su creación, desde Chavín de Guantar, que es una empresa del sector agroindustrial, y Alternativa, que es una empresa del sector financiero. En total han sido 20 empresas que se han inscrito. Sin embargo, a la fecha solo se encuentran vigente 4, que son las que están punteadas de rojo, y solo una, que es Chavín Agrícola, Agrícola Ganadera Chavín de Guantar, es la única activa. Sin embargo, recordaremos que en algún momento les dije que el requisito o la característica de las empresas que ingresan al MAF en el tamaño de las ventas es como máximo hasta 350 millones de soles. Sin embargo, cuando nosotros hemos hecho un análisis un poco profundo de todas las empresas que han listado en MAF, nos hemos percatado que el promedio de ventas de las empresas al momento que decidieron inscribirse fue 70 millones de soles. Y entonces nos preguntaremos dónde están las otras empresas por encima de esos 70 millones hasta llegar al umbral de los 350 millones de soles. Y no vayamos a pensar que no están en el mercado alternativo, porque en algunos casos sí están, perdón, en el mercado de valores. En algunos casos sí están, pero no están en este segmento, sino están en un segmento privado o un segmento de inversionistas institucionales. Sigamos, Gonzalo. Ese es el número de emisores inscritos por año en el MAF. Como les mencioné, inició en el año 2013 con un emisor y a medida que pasaron los años hasta más o menos el año 2018 fue un crecimiento, digamos, sostenido entre 4 o 3 emisores promedio por año. Y luego empezó, digamos, el declive, ya llegó pandemia, la crisis, y los emisores con presencia o inscritos por año fueron disminuyendo hasta la fecha, que en el 2024 aún no hay ningún emisor inscrito en el MAF. Seguimos, Gonzalo. Hablando de monto colocado versus el número de colocaciones en el MAF, se han colocado en total 151 millones de dólares con una demanda de 1.5 veces mayor que el monto ofertado. Como hemos visto hace un momento, hasta el año 2018 más o menos, hubo un crecimiento, digamos, sostenido con número de colocaciones importante. Luego del 2019, y esto fue cayendo, quizás el punto o el hito fue pandemia, y luego ya todos los temas políticos que pasaron en nuestro país. El número total de colocaciones fue 170. Seguimos, Gonzalo. Aquí hay otros datos por considerar. Del monto colocado total por tipo de moneda, el 80% fue en dólares. Del monto colocado total por tipo de instrumento, el 84% fue instrumentos de corto plazo. En el caso de instrumentos de corto plazo, el monto colocado por rating, el 90% fue CP2. Y en el caso de bonos, del monto colocado por rating, el 53% fue A menos. Siguiente, Gonzalo. En el caso de adjudicación de colocación por tipo de inversionistas en el MAF, el inversionista retail o persona natural es el tipo de inversionista que ha alcanzado mayor porcentaje de adjudicación en las subastas realizadas, con un 35%, en contraste con el inversionista institucional que ha venido perdiendo preponderancia en los últimos años. Y antes de pasar al siguiente punto sobre las acciones futuras que se están realizando en el MAF, el haberle mostrado, digamos, estas láminas con cifras, digamos, poco alentadoras del MAF, es justamente para analizar las razones por lo cual este mercado no está despegando pese a ser un mercado prometedor, un mercado beneficioso y con casas reales de éxito.
Es más, analistas, consultores, especialistas de mercado analizan estas cifras cada vez más los últimos años, incluso más post pandemia es donde hemos visto el declive. Y las razones y las soluciones ya se conocen. Y aunque parezca, esto no va por el lado de la flexibilización y bajo costo, porque estudios indican que este punto es el que más se ha minimizado, sino más bien sigue siendo un tema de estructura, de cultura financiera, por decirlo así. El porcentaje de conocimiento de este mercado por los tomadores de decisiones de las medianas empresas es realmente baja. Hace un momento hemos conversado sobre las cifras de potenciales emisores y estos aún no dan el paso justamente por el desconocimiento. Y frente a ello, las principales instituciones de mercado y sociedades involucradas estamos trabajando de manera continua justamente con la finalidad de dinamizar el mercado. Siguiente, Gonzalo. Siguiente, Gonzalo. Por nuestro lado, por el lado de BNB Valores, tenemos dos nuevos prospectos de ingreso al mercado, uno para mediados de este año y otro para finalizando el tercer trimestre de este año. Uno desde una empresa que brinda servicios mineros y otro es una empresa de comercio de resinas, de plástico. Por el lado de las instituciones financieras como la SMB y el MEF, se ve mayor interés de esas instituciones de impulsar este segmento, puesto que en sus hojas de ruta, en sus tareas, se están describiendo como plazos justamente el despegue de este segmento. Es más, el ejemplo claro es justamente esta charla, puesto que abre la vitrina para que potenciales emisoras puedan conocer este mercado y puedan encontrar los beneficios de los mismos. El año pasado, la Bolsa de Valores de Lima creó un programa de capacitación de ingreso al mercado público. En ese entonces eh, eh, recopiló a principales sociedades agentes de bolsa con prospectos de emisores para que desde la Bolsa de Lima sean capacitados para ingresar al mercado. Estuvo dirigido netamente para la alta gerencia y ejecutivos de las empresas potenciales emisoras y tuvo un buen resultado final, razón por la cual, como les mencioné, uno o dos potenciales emisores por este tipo de programas fue que tomaron la decisión de ingreso al mercado. Además, no está acá, pero también el tema de la integración regional entre Colombia, Chile y Perú también abrirá las puertas a las nuevas oportunidades. Entonces, más que nada es lo que le comentaba sobre el tema de conocimiento de los tomadores de decisiones de las empresas. Es momento que ya justamente este tipo de charlas lleguen a las personas que toman las decisiones y que puedan realmente entrar en este tipo de mercados que a la larga es un beneficio. Eso es, Gonzalo. Gracias. Estoy abierta para las consultas que puedan surgir. Bien, muchas gracias, Daimi, por tu presentación. Hemos estado aquí compartiendo los beneficios, las ventajas del mercado alternativo de valores MAF para todos ustedes que se inscribieron en esta charla gracias a la Cámara de Comercio y la Producción de Puno y la Superintendencia del Mercado de Valores. Eh, si es que hay alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat o en su defecto levantar la mano para poder darles acceso al micrófono. Acá tenemos alguna pregunta, Daimi. Gabriela Centeno nos dice, ¿qué otros instrumentos se pueden emitir a través del MAP o solo son los bonos? No sé si nos escucha, Daimi. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ah, perfecto. Tu micrófono es el que no puedes activar. A ver si el organizador nos permite activar el micrófono de la expositora, por favor.
Daimi, Ahora ahí sí, está, perfecto. ahora sí, sí estaba Sí. desactivado. Sí, efectivamente, Gabriela, existen otros instrumentos, son los instrumentos de corto plazo, que el menor es a un año, los bonos de largo plazo y también instrumentos representativos de capital como las acciones. Esos tres tipos de instrumentos se pueden emitir a través del MAF y es de acceso público, inclusive el manual para la inscripción de estos instrumentos. Simplemente se debe buscar manual de inscripción de instrumentos, ya sea de corto plazo, de largo plazo o de representativos de capital, y ahí te muestra el instructivo y los requisitos o todo el material que se debe presentar a la Superintendencia de Mercado de Valores. Así es. Acá tenemos una pregunta de Rosa también que nos menciona cuánto es el monto mínimo de ventas que debe tener una empresa para acceder al mercado alternativo de valores. En realidad no se menciona sobre montos mínimos, sino más bien montos máximos, que el que mencionaba que era de 350 millones de soles en promedio de los últimos 5 años. En caso la empresa tenga menos de 5 años, se considera el periodo que tiene vigente. Es más, si tiene menos de un año, se considera incluso el periodo de los meses en vigencia, pero no, la normativa no menciona sobre un monto mínimo de ventas, siempre y cuando obviamente la sociedad o el estructurador evaluará las condiciones para que la empresa salga con éxito al mercado. Genial, muchas gracias, Daimi. Si tienen alguna pregunta adicional también, lo que hay que recalcar aquí es que esta es una alternativa, como lo mencionaste, Daimi, al financiamiento tradicional, ¿correcto? Entonces, que nos permite, primero, como mencionamos siempre también en las capacitaciones de la superintendencia, ordenar la casa, porque un requisito es las buenas prácticas de gobierno corporativo y esto permite también saltar posteriormente, si así lo permite el crecimiento de la empresa, a un listado en bolsa o algunas otras alternativas de obtención de financiamiento. Con respecto a la otra consulta que nos hace Rosa, ¿en qué sitio web podemos obtener información? En el sitio web de la Superintendencia de Mercado de Valores, que lo vamos a compartir por acá por el chat, es www.gov.pe/smb. Ahí van a encontrar información acerca de las alternativas de financiamiento como el mercado alternativo de valores, o también pueden contactarnos a través de las plataformas digitales, a través del Facebook, del Instagram o de LinkedIn. Ahí vamos a estar nosotros atentos para poder canalizar sus consultas a nuestras áreas especializadas y poder también resolver alguna de las dudas o consultas o también los requerimientos de este tipo de información como lo que acaba de presentar en esta charla virtual nuestra expositora Daimi Rute. ¿Algo que tengas que añadir también, Daimi, por favor? Sí, es mencionar un poco lo que acabas de decir, que es preparar la empresa. Nosotros le decimos como que hay que ponerla bonita, como que para salir a una fiesta, por decirlo así. Justamente esa etapa de preparación es la que va a determinar el tiempo y las condiciones óptimas de salida al mercado, ¿no? Porque el tema de salida al mercado es justamente crear también una buena reputación de la empresa para que ésta sea sostenida en el tiempo, ¿no? Y no pase como lo que ha pasado en algunos emisores que se han inscrito, pero a la fecha aún no han colocado, en el peor de los casos, o se han inscrito y a la larga se han deslistado, ¿no? Justamente por no tener este plan de mediano o largo plazo de salida al mercado. Y sí, por nuestra parte nos pueden contactar, a ver, lo voy a escribir por la parte del chat, mi correo. Hay que tener en consideración que en el mercado existen diferentes sociedades o agentes de intermediación, aparte de nosotros, que es como de la que estoy dando la información. El punto es que sea cual sea la escogida, la empresa se anime, la empresa tome la decisión de justamente de tomar alternativa, ya sea en este caso del MAF o alguna otra alternativa en el mercado de valores, que tome una buena decisión, que vaya con sus requerimientos y también que tengan un buen feeling, ¿no? Justamente que es lo más importante entre la empresa emisora y su estructurador en este caso. Así es, mientras seguimos con las conclusiones, Amy, voy a agradecer a todas las personas que se conectaron a esta charla virtual y apreciaremos que puedan completar la encuesta de satisfacción que les acabamos de colocar a través del chat.
que está aquí en esta plataforma de Zoom, por favor, denle clic a la encuesta para para tener una retroalimentación con respecto a esta charla impartida por nuestra especialista Deimi Rute en esta sesión del día de hoy, 15 de mayo. Bueno, Deimi, para cerrar, tres conclusiones que podrías brindarnos respecto al mercado alternativo de valores para que todos los participantes se lleven pues esta mención y puedan conversarlo a la interna de sus empresas o de las instituciones que dirigen, por favor. Sí, claro que sí, Gonzalo. Muchas gracias. Yo creo que la primera conclusión es justamente que rompamos estos mitos de entrada al mercado. No es, digamos, tan difícil. Normalmente las medianas empresas o pequeñas empresas suelen tenerle un poco de temor o un poco de tabú al mercado de valores. Si bien es cierto, como lo mencioné, el mercado bancario da algunas ventajas, por decirlo así, de acceso como en el caso de el tiempo de respuesta más rápida, el costo de acceso nulo, la no divulgación de los estados financieros, que es un tema, digamos, un poco de para tomarlo con pinzas. Sin embargo, a la larga, el acceder al mercado de capitales es beneficioso y en el largo plazo se diluyen los costos. Casos de éxito hay muchos. Veamos nomás solamente el caso de Chavín, Agrícola Ganadera Chavín, que ha sido la primera y la que sigue, como les comenté, vigente. Eh, el costo de financiamiento se redujo a más de la mitad. Hoy por hoy son organismos o fondos de inversiones de afuera que los buscan justamente para obtener financiamiento. Este emisor es realmente un caso de éxito porque este emisor escribió dos programas, un programa de instrumentos de corto plazo y un programa de bonos. En ambos, en el de corto plazo llegó a levantar más de 30 millones de dólares y en el de bonos llegó a levantar más de 4 millones de dólares. En el caso de corto plazo, como mencioné, las tasas han fluctuado entre 4% y 7,5%. Y en el caso de bonos, que fue una operación a 5 años, salió con una tasa de 9%. Y gracias a estas otras alternativas que le abrieron gracias a la salida al mercado, que fue unos fondos de inversión extranjeros, ellos han podido cancelar su deuda, han podido adquirir mayor capital de trabajo justamente con sus otras fuentes de financiamiento. Entonces, lo que yo les invito es a que las empresas que nos están ahora acompañándonos se informen, vean que hay más oportunidades de financiamiento en el mercado, no solamente la tradicional y que no que vayan de la mano con un buen estructurador, con un buenos los actores de mercado y que tomen la decisión de salida. Esa sería una de mis conclusiones. Otra es que en caso las personas que estemos acá conectadas podamos llegar el mensaje a los tomadores de decisiones de las empresas para que las empresas puedan armarlo como un plan de repente de mediano plazo y empiecen a fortalecer en algunos casos sus buenas prácticas o los lineamientos de gobierno corporativo, que en algunos casos es el punto más débil o el punto que más toma tiempo al momento de preparación de la información, al momento de salida al mercado. Ujú, Y por último, justamente esta divulgación de salida es que genera que la empresa esté en vitrina y que tenga mayor exposición frente o en comparación de sus pares, ¿no? ujú. Eso Y sería Gonzalo. algo para puntualizar, muchas gracias, Amy, que nos consultan también por los canales internos con respecto a los requisitos. No sé si puedes hacer la aclaración que esta alternativa del mercado alternativo de valores es una alternativa de financiamiento, ¿ok? Para, Ujú. por ejemplo, acá estamos reunidos representantes de las empresas y nosotros sabemos que en las empresas necesitamos financiarnos o como quien dice, fondearse para obtener capital para poder expandirnos, hacer alguna construcción, mejoras en infraestructura, qué sé yo. Entonces, esta alternativa, para que lo puedas poner en claro también, Damie, por favor, como alternativa de financiamiento, ¿qué beneficios nos presenta? Y aquí estamos viendo en pantallas también los requisitos para que quede claro para todos los participantes, por favor. Sí, hay que tener en claro que en el mercado existen hasta tres tipos de segmento de mercado. El mercado principal, donde están las grandes corporaciones,
el mercado alternativo de valores, que es lo que hemos venido hablando, que son empresas de ventas hasta 350 millones de soles, y hay un mercado un poco híbrido, llamémoslo así, que es el de inversionistas institucionales. Acá no lo he puesto porque, bueno, no es materia de esta Ujú. exposición. El punto está que en esta lámina mostré los requisitos y cómo estos requisitos se han flexibilizado frente al mercado de valores. En algunos casos, en uno de los puntos importantes es que los costos de emisión se han reducido hasta un 50%, en algunos casos mucho más, y los requisitos de entrada como los estados financieros, clasificación de riesgo, memoria anual, la adecuación al buen gobierno corporativo, se han flexibilizado a comparación del mercado principal. Por ejemplo, en memoria anual, como bien dije, mercado principal solicitan 2 ejercicios, mientras que en el MAF solicitan solamente del último ejercicio. Del buen gobierno corporativo exigen que desde el inicio estén adecuados a estas buenas prácticas, mientras que en el MAF le dan una tolerancia o una parte de 3 años para que puedan adecuarse. En el caso de clasificación de riesgo, solicitan 2 informes. En el caso del MAF, solo uno, o podrían elegir arbitrariamente no elegir ninguno, como también les indiqué por normativa. Y eso es más que nada, ahí estamos viendo en esta última parte que acabo de conversar, la flexibilidad de los requisitos y los beneficios, como mencioné en las siguientes láminas. A ver, Gonzalo. Sí. Y los beneficios específicamente para los emisores es justamente la diversificación de las fuentes de financiamiento, además de la bancaria. No, o sea, no quiere decir que sustituyas la fuente de financiamiento del mercado de capitales y dejes de lado la bancaria, no, sino justamente que esta salida al mercado de valores te dé la capacidad de poder negociar tu costo de financiamiento y puedas tener alternativas, justamente como lo decimos, ¿no? Incluso en el caso de Chavín, justo venga un fondo u otro a poder ofrecerte el financiamiento y tú puedas como emisor decidir por qué parte, digamos, o qué opción tomas, ¿no? Y Ok. además de los mencionados ya anteriormente, ¿no? Perfecto, Demi. Y aquí una última consulta que nos hacen. Si tenemos una empresa distribuidora de alimentos, por ejemplo, ¿es plausible de ingresar al mercado alternativo de valores o necesitaría algún requisito más para poder acceder a esta ventaja que nos proporciona el mercado de valores? Mire, no hay ningún requisito con respecto al sector. Es más, nosotros hemos revisado varias empresas de consumo masivo, ¿no? Que están dentro de este sector y sí hemos visto potencial, pero a la larga, más allá de nuestra parte, va por el lado, como le digo, de los tomadores de decisiones que deciden el salir o no salir. En realidad, lo que nosotros hacemos en BNB es que la empresa llega con nosotros, nosotros tomamos a la empresa, revisamos su información financiera, firmamos un NDA, claramente está, ¿no? De acuerdo de confidencialidad entre las partes. Revisamos su información más que nada societaria y financiera. Eso es sin costo y nosotros nos reunimos con la empresa para poder decirle en qué nivel está y si creemos que esta tiene potencial de salida o no. Y si en caso no tenga potencial de salida, nosotros le damos las opciones que podemos ofrecerle. En Ujú. caso nosotros veamos por qué segmento podría ir. En caso sí tenga potencial de salida, nosotros le entregamos una propuesta de trabajo como una línea de tiempo de lo que podríamos hacer con la empresa y está justamente en las empresas en tomar la decisión de seguir junto con nosotros y bueno, con los actores que determinan también, ¿no? Ok, eso para que nos quede claro, justo también nos hacen una pregunta, José. En el caso de la empresa de telecomunicaciones, ¿también es factible? Tú mencionaste que no se restringe No por se sector resta- de servicio, ¿correcto? Así es, no tenemos ningún tipo de restricción para ello. Lo que sí es que tiene que pasar una evaluación previa, tal como lo acabas de mencionar, para ver la posibilidad y el potencial que tiene la empresa de ingresar a este beneficio del mercado alternativo de valores. ¿Correcto, David? Así es, claramente puede que en el momento consideramos que no está preparada y por lo pronto le damos un plan de acción, ¿no? Le decimos, vamos por este camino y a la larga que vas mejorando estos puntos que requieres para ingreso al mercado
también le armamos una propuesta para que en un futuro pueda ingresar, pero por lo pronto la vamos formando, por decirlo, en otro segmento. Exacto. Y nos preguntan también acerca de la antigüedad, si hay una antigüedad exigida para poder presentarse al MAP. No, tampoco hay una antigüedad, como les mencionaba hace un momento, la normativa habla de promedio de los últimos 5 años. Sin embargo, también explican que si en caso es una empresa que tiene menos años, se considera el tiempo, pero hay que también ser claros, ¿no? Por ejemplo, la empresa clasificada de riesgos considera a la antigüedad digamos, un punto cualitativo importante, por decirlo así, pero esta no es limitante, claro. Está. Ok, perfecto. Entonces, si hay alguna pregunta adicional, sino para ir cerrando la charla virtual, parte de esta capacitación que les estamos brindando y agradeciendo también de antemano a nuestra expositora que nos acompañó el día de hoy, la señorita Deimi Rute, que viene en representación de la empresa BNB Valores. Ella es supervisora de banca de inversión y representante bursátil de renta fija y renta variable. Bueno, esperemos que esta charla haya sido productiva. Nuevamente agradecemos tu participación, Amy. Y bueno, acá también hay una última pregunta. Sí, En eso el acabo de decir. caso de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿podrían acceder? Nos menciona José. Sí, claro que sí. Como les mencioné, la última empresa que accedió en el año pasado fue Alternativa, que es una empresa, una cooperativa de ahorro y crédito financiera dirigida justamente para medianas y pequeñas empresas. Sí, es factible también. Como le digo, no hay restricción en el tipo del sector de Ujú. ingreso al mercado. Eso sí que quede claro. Perfecto. Y si desean más información, ya saben, pueden visitar la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores o también participar en las actividades de capacitación que constantemente también realizamos, así como esta que hemos hecho factible gracias al apoyo de la Cámara de Comercio y la producción de la ciudad de Puno. Y nuevamente también reiteramos el agradecimiento al presidente de esta Cámara, al ingeniero Juan Pedro Fredes Pineda. Bueno, Daimi, entonces agradecemos tu participación. Si tienes algo más que agregar o ya para concluir nuestra charla virtual. No, bueno, algo más que no, creo que he sido un poco clara con lo que he mencionado. Eh, Invitarlos más que nada para que puedan contactarnos, ya sea a nosotros o a ustedes. El punto es que las empresas empiecen a tomar esta decisión lo más pronto posible. Y bueno, nada, muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Siempre como digo, nosotros de nuestro frente estamos prestos a este tipo de conferencias, ya que no, estamos con la finalidad misma, por decirlo así, de dinamizar el mercado. Así que nada, muchas gracias por el tiempo y a todos los participantes por acompañarnos. Bien, muchas gracias, Daimi, y muchas gracias a cada uno de ustedes que han asistido a esta charla virtual Financiamiento a través del mercado alternativo de valores. Esto fue la charla gracias a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Cámara de Comercio y la Producción de Puno. Que tengan todos muy buenas tardes y estaremos contactándonos con ustedes para una próxima charla con temas también del mercado de valores. Buenas tardes y permiso. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.